Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, me dijeron que teníamos 5 minutos y me dijeron 5 fármacos, así que yo dije 5 diapositivas, un fármaco por diapositiva, para tratar de cumplir con las expectativas del comité organizador. Eh, Sin lugar a dudas, los medicamentos son las herramientas terapéuticas que más utilizamos en todos los sistemas, los xenobióticos en general, en todos los sistemas de salud, desde los más antiguos hasta los más modernos. Todas las presentaciones anteriores han hablado de medicamentos. Y en geriatría nosotros nos enfrentamos a los pacientes probablemente con la mayor carga de enfermedades crónicas, pero también con descompensaciones de estas mismas patologías y con enfermedades agudas que nos motivan, que nos instan y nos invitan a usar medicamentos para recuperar el estado de bienestar perdido. Existen en geriatría ya más de 16 años de evidencia que está intentando disminuir la carga de medicamentos que utilizan las personas mayores, dado que esta evidencia muestra que aun cuando vamos tratando todas las patologías crónicas, incluso las agudas, con los mejores medicamentos, esto no se traduce necesariamente en mayor bienestar para el adulto mayor y tampoco se traduce en mayor funcionalidad, que es el gran objetivo que persigue la geriatría. No, no funciona. No importa, yo lo... Entonces la pregunta es, ¿por qué evitar ciertos medicamentos? Y lo que nosotros hemos aprendido es que los medicamentos son una muy buena herramienta terapéutica. Y la verdad es que hay varias razones de por qué nosotros deberíamos comenzar a pensar y cuestionarnos un poco más antes de la utilización o la prescripción de medicamentos en esta población, particularmente en esta población. Y cuando decimos por qué evitar, esto no es una contraindicación. Esto no significa que no haya que usar los medicamentos o los medicamentos que yo les voy a contar luego, sino que es simplemente un mayor cuestionamiento antes de indicarlos. Bien, este funciona. Y aquí hay algunas razones de por qué en la literatura aparecen estos medicamentos que hoy en día se conocen como medicamentos potencialmente inapropiados en las personas mayores y que nosotros debiéramos tender a disminuir su uso. Primero es porque efectivamente hay medicamentos que en esta población han demostrado ser mucho más efectivos. Y ahí reiterar que las personas mayores no son adultos más grandes, así como los niños no son adultos chiquititos. O sea, hay una serie de consideraciones especiales y particulares desde cuestiones semiológicas de cómo se presentan determinadas enfermedades en el adulto mayor, hasta consideraciones y cambios farmacodinámicos de cómo los medicamentos son capaces de actuar en un organismo envejecido. Otra razón de por qué evitar es porque no hay suficiente evidencia que demuestre la real utilidad que estos medicamentos tienen. Quizás el mejor ejemplo de ello podrían ser los antidemenciantes en enfermedad de Alzheimer. La eficacia demostrada es bastante modesta y podríamos hacer un simposium de si sirven para algo o no. Cuando hay alguna condición clínica propia del paciente que hace que se modifique el perfil de seguridad del medicamento, es decir, ese medicamento antes era muy seguro, pero ahora, de momento que el paciente ha debutado con una condición clínica, esa condición clínica hace que el medicamento pierda de alguna manera seguridad. Un ejemplo de ello pudiera ser la utilización de sulfato ferroso sobre 325 miligramos al día en un paciente con úlcera péptica. Si no tiene úlcera péptica, puede ser ese medicamento con relativa seguridad, aun cuando existen otros. Pero si tiene úlcera péptica, esa condición hace que precisamente entonces ese medicamento caiga en la categoría de mucho más inseguro. Y la presencia o la coexistencia en la terapia del paciente de otro medicamento que hace que su uso simultáneo aumente el riesgo, como pudiera ser el caso, por ejemplo, del uso de acenocumarol en un paciente que está usando amiodarona. Una dupla que nosotros la encontramos frecuentemente. Insisto, lo que no significa que no haya que usarlo, lo que significa es que hay que ver si podemos evitarlo, y si no, entonces hay que tomar ciertas medidas para evitar la aparición de efectos indeseados. Entonces vamos con el primer medicamento. Y me aproveché de la primera diapo y yo puse más bien una categoría, más que un medicamento. Las sulfonilureas. Ya llevan desde el año 2012 la Sociedad de Geriatría desincentivando la utilización de
glibenclamida y clorpropamida en personas mayores, porque estas se han correlacionado con mayores episodios de hipoglicemias graves. Sin embargo, este año 2019, la última actualización de las recomendaciones de medicamentos inapropiados, se suma a la lista de las sulfonilureas la glimepirida. La glimepirida era un medicamento que junto a la glicazida de alguna manera estaba un poquito protegido respecto de glibenclamida y de clorpropamida. Sin embargo, desde este año aparece la recomendación de desincentivar su uso, de no ser un medicamento de primera elección, y algunas características de ellas que, si bien son compartidas, desafortunadamente el contraste no se ve bien acá, tiene una larga duración de acción en las personas mayores, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas sobre el 99%, y los adultos mayores son precisamente o tienden a ser hipoalbuminémicos. Por lo tanto, la fracción libre de glimepirida es mucho mayor que la reportada de los adultos, y eso hace entonces que el medicamento sea mucho más efectivo en bajar la glicemia. Es metabolizado particularmente y principalmente por citocromo, de la gran familia del citocromo P450, pero del 12-9, que en la medida en que vamos avanzando en edad se va silenciando los genes que codifican para él. Por lo tanto, el hepatocito está incapacitado, el hepatocito de un adulto mayor está más insuficiente en la metabolización de glimepirida que el hepatocito de un adulto. Y además, ese citocromo es altamente requerido para detoxificar de psicofármacos, que probablemente y lamentablemente el adulto mayor va a estar utilizando. Es excretada por riñón y por vía biliar en forma activa. Uno de sus metabolitos es activo, y este se excreta tanto por el riñón como por hígado. Y esto está precisamente disminuido en forma fisiológica en los adultos mayores. Entonces hay otra causa por la cual empieza a acumularse, y eso hace entonces que este riesgo aumente. ¿En qué personas mayores este riesgo está aumentado? En adultos mayores frágiles. Si el adulto mayor es frágil, el riesgo de hacer hipoglicemias a glimepirida es mucho mayor. En adultos mayores, evidentemente, hipoalbuminémicos, como ya les contaba, en pacientes que tienen deterioro cognitivo, desde leve hacia deterioros cognitivos mayores, y en pacientes que tienen alguna importante disminución de la función renal, principalmente de la filtración glomerular. El segundo medicamento que yo invitaría a desincentivar, y más, en realidad no soy yo, sino que es la evidencia, es el uso de fluoxetina. Fluoxetina es uno de los medicamentos más utilizados dentro de los antidepresivos, y sabemos que las personas mayores de 70 años tienen una ratio mucho mayor de desarrollar caídas frecuentes con las consecuentes eventos adversos como la fractura de cadera o fracturas de otro hueso. Fluoxetina como medicamento se caracteriza por tener una larga vida media, y eso hace entonces difícil que el adulto mayor se depure. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, nuevamente el mismo fenómeno que con glimepirida, sobre un 99% se une a fluoxetina. Principalmente se unen a albúmina, y albúmina, como una gran proteína noble, tiene solo 4 sitios de unión a fármacos. Entonces ya empieza a competir el hipoglicemiante por el antidepresivo, por el mismo sitio. Tiene un potente efecto anticolinérgico, y esto es un cambio farmacodinámico. La fluoxetina es incapaz de antagonizar o de unirse a receptores muscarínicos en el cerebro de un adulto, pero sí lo logra en el de un adulto mayor. Por lo tanto, genera una respuesta anticolinérgica o antimuscarínica a nivel central, pero también a nivel periférico. Entonces se pudiera exacerbar, por ejemplo, síntomas prostáticos, globo vesical, taquicardia, deterioro cognitivo, alteraciones en la conciliación del sueño, secreción inadecuada de antidiuréticas. Son todas las razones que ya en estos 16 años se han demostrado por las cuales fluoxetina no sería una buena elección en personas mayores. Este año se agrega, desafortunadamente para mí, venlafaxina y duloxetina como dos medicamentos que también deberíamos tratar de disminuir un poco su uso, principalmente por el alto riesgo que se ha asociado a ellos de caídas. Los adultos mayores que utilizan estos dos antidepresivos tienden a caerse mucho más que aquellos que no los están utilizando. El tercer medicamento, y nuevamente me aproveché, categoría de medicamentos hipnóticos y sedantes, medicamentos utilizados para la conciliación del sueño. En adultos, no en adultos mayores, en adultos, los mejores medicamentos que han demostrado eficacia en términos del insomnio son temazepam y esopiclona. Temazepam, los dos medicamentos estos existen en Chile, pero a pesar de ello no se usa temazepam. Usamos otros que no han demostrado servir ni siquiera en adultos. Y en insomnios de mantención en los adultos, perdón, de conciliación,
disminuyen el tiempo para comenzar a dormir en 37 minutos en el caso de los adultos. Y para insomnios de mantención, el rendimiento que han demostrado es entre media hora a 1 hora, lo que prolongan el sueño. Esa es la eficacia real, insisto, en adultos, no en adultos mayores. Cuando se hace el mismo análisis de cuán eficaces son estos medicamentos en las personas mayores, encontramos respuestas distintas a lo que ocurre en personas más jóvenes. Es metaanálisis el más grande del año 2005, y además lo quise poner porque fue realizado por una chilena, una profesora de la Universidad de Chile que se fue a la Universidad de Toronto, Canadá, y desde allá ella está trabajando en psicofármacos toda su vida profesional. Enroló 2.417 ensayos clínicos controlados de personas mayores de 60 años que utilizaron a lo menos 5 días algunos de estos medicamentos: Zolpidem, Zopiclona, Triazolam, Midazolam, Temazepam, Lormetazepam, Quasam, algunos de ellos. Y los pongo porque cuando hablamos de hipnóticos y de benzodiazepinas principalmente, estas son las que se han probado y las que ha autorizado la FDA y la EMA para el uso de hipnóticos. Jamás alprazolam, nunca clonazepam, que son los que usamos nosotros. O sea, si se habla de una benzodiazepina, son de estas. Y en los adultos mayores, la calidad del dormir, consultado a las personas mayores en escalas que van subiendo de 1 punto, ni siquiera demostró mejorar 1 punto la calidad del sueño, demostrada con esos medicamentos. El tiempo total en que lograron dormir o cuánto aumentó el dormir en las personas mayores, 25 minutos. Y cuánto disminuyeron los despertares, que es el gran cambio fisiológico del sueño con el envejecimiento. El sueño del adulto mayor se hace más superficial y por lo tanto despierta mucho más veces. Mientras un adulto puede despertar entre 1 y 2 veces en una noche, el adulto mayor despierta más de 8 veces, de las cuales no siempre es consciente, pero al hacer hipnogramas despierta más de 8 veces. ¿Cuánto disminuyen estos despertares? Ni siquiera alcanza a ser un despertar el que disminuya. Por lo tanto, la eficacia es cuestionable, pero también la percepción del mismo paciente no es muy buena. Sin embargo, tienen otro hecho 4,78 veces más de tener algún deterioro cognitivo, 2,6 veces alteraciones psicomotoras, 3,8 veces más fatiga, es decir, que este tiempo dormido ni siquiera se traduce en mayor bienestar diurno al día siguiente. Y el NNT, es decir, ¿cuántos adultos mayores había que tratar para que uno se beneficiara? 13. ¿Cuántos adultos mayores hay que tratar para que uno tenga una RAM? 6. Es decir, es mucho más fácil dañar que beneficiar cuando usamos algún hipnótico. La fenitoína, otro medicamento, me queda solo uno, posee un estrecho margen terapéutico, es un medicamento muy antiguo, en el cual hay bastante experiencia, pero es muy dependiente de la concentración de albúmina. De hecho, si medimos concentraciones plasmáticas de fenitoína, debemos ajustar por albuminemia, porque si no nos vamos a equivocar. Cuando la concentración plasmática está normal, si no la ajustamos por albúmina, nos vamos a dar cuenta que al hacer el ajuste el paciente está intoxicado, solo por haber ajustado. Existe con el envejecimiento, a esta poca albúmina que hay una disminución de la afinidad para unirse a la proteína plasmática. Por lo tanto, más fenitoína libre, más posibilidades de efecto. Y además, la fenitoína tiene la capacidad de inducir la síntesis de alfa-glicoproteína ácida, que es la segunda proteína a la cual se unen los fármacos. Y por lo tanto, esta proteína se comporta como un secuestrante de otros medicamentos en plasma, haciendo que disminuya entonces la eficacia y también disminuye la posibilidad de riesgo de eventos adversos dosis dependientes, pero de otros fármacos. Y eso entonces hace que fenitoína tenga interacciones farmacológicas con más de 30, 40 medicamentos distintos, afectando, por ejemplo, importantemente el INR, afectando el efecto importantemente, disminuyendo la eficacia de antihipertensivos de los beta-bloqueadores y aumentando muchísimo el riesgo de hipercalemia al uso de cotrimoxazol cuando coexiste el tratamiento con fenitoína. Produce gran sedación excesiva, ataxia, alteraciones del equilibrio, caídas y alteraciones en la conducción auriculoventricular, lo que nos pudiera incluso empeorar otra comorbilidad o llevar a diagnósticos errados, por ejemplo, en la esfera neurológica o cognitiva. La quetiapina, el último medicamento, es un medicamento que hay que desincentivar. Desafortunadamente, es un medicamento que cada vez se está utilizando mucho más con fines hipnóticos para evitar las benzodiazepinas. Este es un problema de salud pública. En Australia no hayan que hacer para disminuir el consumo de la utilización de quetiapina porque se ha masificado demasiado. Solo ha sido
la quetiapina ha demostrado eficacia en enfermedad bipolar, trastorno depresivo mayor y esquizofrenia. En ninguna otra situación hay eficacia demostrada. Sin embargo, se utiliza en estrés postraumático, en psicosis, en enfermedad de Parkinson, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad generalizada, psicosis en pacientes con demencia, y esto da cuenta del 75% de usos off-label. Ya voy a terminar. Y las RAM que producen, casi en el 40% de los pacientes, somnolencia, y esa RAM es la principal indicación que tiene, desafortunadamente. Pero también, casi en el 30% produce mareos, aumento de peso, y ahí hay que tener precaución en pacientes con diabetes mellitus, cefalea, ortostatismo, caídas, prolongación del QT, hipertrigliceridemia, otras condiciones que difícilmente las vamos a asociar al uso de quetiapina. Entonces, finalmente, ni siquiera recomendaciones, reflexiones, evitar al máximo el uso de glibenclamida y glimiparida y ir avanzando hacia otros medicamentos, preferir un antidepresivo distinto, fluoxetina, venlafaxina y duloxetina, educar al paciente y la familia en higiene del sueño, eso sigue siendo lo más difícil, pero lo que tiene la mejor evidencia en términos de eficacia y seguridad. Cuestionarse siempre la necesidad primero de fenitoína y si el paciente efectivamente necesita un anticonvulsivante, entonces preferir otro y no este. Utilizar quetiapina no con fines hipnóticos, solo cuando sea necesario, y esa necesidad va a estar dada probablemente con cuadros psicóticos asociados a otra enfermedad y no como un hipnótico. Muchas gracias por su atención.